Buen día, soy el doctor Abel Osvaldo Sánchez Hernández, médico residente de tercer año, y en esta ocasión les hablaré del tema de cavidad peritoneal, mesenterio y pared abdominal. El primer punto será anatomía descriptiva y radiológica de la cavidad peritoneal. Segundo punto, infecciones peritoneales y su diseminación, enfocado en peritonitis y abscesos peritoneales. Y el tercer punto será hernias externas, enfocado en hernia inguinal y femoral. Vamos a definir primero qué es el abdomen. El abdomen es un espacio que se localiza entre el diafragma y el piso pélvico, y en el cual van a estar albergando en su interior los órganos del tracto digestivo y urogenital, así como la cavidad peritoneal. Cabe destacar que de manera clínica hay una subdivisión dependiendo de la escuela, ya sea la escuela francesa o la escuela americana. La escuela francesa lo divide en 9 cuadrantes, que es hipocondrio derecho, epigastro, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastro, región umbilical, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastro o fosa ilíaca izquierda. Y la escuela americana lo divide en 4, en superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Cabe destacar que esta división es meramente clínica, ya que es más de utilidad en ese contexto, ya sea al médico clínico o al médico quirúrgico, siendo ajeno totalmente a nuestra especialidad. Espacios abdominales. Para esto me gustaría mencionar acerca del peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa que recubre las superficies viscerales y peritoneales. La cavidad peritoneal es un espacio encerrado por el peritoneo parietal que recubre la pared abdominal, y el peritoneo visceral es aquella que recubre los órganos y vísceras. Por debajo se encuentra el espacio subperitoneal, o también conocido como retroperitoneo. La cavidad peritoneal se subdivide de manera incompleta en espacios y fosas, o también llamados recesos, que juegan un papel importante en la circulación del líquido intraperitoneal, y por lo tanto existen entidades nosológicas como la peritonitis, el absceso o algunas enfermedades metastásicas en un contexto oncológico, los cuales serán sitios de potencial diseminación de los mismos. Como ya había mencionado, el peritoneo es una delgada y extensa membrana serosa de tejido conectivo laxo, constituida por una capa única de epitelio cuboidal, o también llamado células mesoteliales. Es la membrana serosa más grande y compleja del cuerpo humano. Se extiende en una superficie aproximadamente de 1.5 a 2 metros cuadrados. Su superficie es normalmente lisa y brillante y está lubricada por líquido peritoneal estéril, que en algunos procesos inflamatorios es de contenido predominantemente de macrófagos, linfocitos y polimorfonucleares. Es una membrana deslizadora y constantemente secreta y absorbe líquido seroso, y por ella atraviesan agua, electrolitos y sustancias tóxicas endógenas y exógenas. Cabe destacar que el peritoneo, de manera normal, mide menos de 1 milímetro de grosor y no es comúnmente observarlo por algún método de estudio, a excepto que esté engrosado o rodeado de líquido libre. Para su división vamos a encontrar dos tipos de peritoneo: el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. El peritoneo parietal va a ser aquella capa exterior adherida a la pared abdominal, la cual va a recibir la misma irrigación e inervación que la pared abdominal subyacente, mientras que el peritoneo visceral va a ser aquella capa interior de peritoneo, la cual va a envolver a los órganos dentro de la cavidad abdominal, la cual recibe la misma irrigación e inervación de los órganos que recubre. Entre cada capa, entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal, existe una cavidad virtual, la cual se conoce como cavidad peritoneal. Esta va a estar el contenido líquido seroso, que aproximadamente son de 50 a 100 mililitros, y la cual separa la capa parietal de la capa visceral entre sí y lubrica las superficies peritoneales. Cabe destacar que también debemos tener en cuenta que el hígado no queda totalmente cubierto por las reflexiones del peritoneo parietal. Hay una porción en contacto con el retroperitoneo, con el espacio pararrenal anterior, que se conoce como área desnuda. En esta área desnuda no podemos ver líquido libre, ya que queda fuera del espacio peritoneal, siendo importante la posibilidad de diseminación por contigüidad de procesos retroperitoneales. En esta imagen tenemos una tomografía de abdomen en adquisición transversal del lado izquierdo y una reconstrucción sagital con medio de contraste oral intravenoso del lado derecho, limitado con una línea morada al peritoneo parietal, el cual cubre la pared lateral y anterior abdominal, la superficie anterior de las vísceras retroperitoneales, la superficie inferior del diafragma y superior de la pelvis. Al cubrir las vísceras retroperitoneales,
separa posteriormente la cavidad peritoneal de la retroperitoneal. ¿Cuáles van a ser las funciones del peritoneo? Bueno, va a tener 6 funciones principales. Es protección, termorregulación, nutrición, reabsorción de nutrientes, inmunológica e intercambio de electrolitos. El peritoneo formará pliegues que conectan órganos con otros órganos o con la pared abdominal. Consiste en una doble capa de peritoneo que sostiene una estructura dentro de la cavidad peritoneal y contiene vasos sanguíneos, ganglios linfáticos, nervios y tejido graso. Para fines de esta plática abarcaremos los mesos, el mesenterio, el aumento o epiplón y los ligamentos. Empezaremos hablando acerca de los mesos. Los mesos son reflexiones peritoneales que cubren a determinadas estructuras y que contienen tejido graso por el que discurren vasos sanguíneos, ganglios linfáticos y nervios. En esta imagen observamos una reconstrucción coronal en su lado izquierdo y una reconstrucción sagital de su lado derecho en una tomografía computada de abdomen con aplicación de medio de contraste oral e intravenoso, donde se observa a los mesos. Con flecha verde señala el mesocolon transverso, con flecha azul al mesenterio y con flecha roja al mesosigma, el cual ancla el sigma a la pared posterior de la pelvis, en el cual discurren vasos sigmoideos y hemorroidales. En la reconstrucción coronal de su lado izquierdo se observa la raíz del mesenterio y el mesocolon transverso, al igual que en la reconstrucción sagital, y a través de ellos discurren vasos sanguíneos, en los cuales están mejor delimitados por la aplicación del medio de contraste. Además, llama la atención la presencia de abundante líquido libre, el cual abarca casi en su totalidad los espacios abdominales en este paciente. Y el mesosigma queda mejor delimitado por la presencia de dicho líquido. Continuaremos hablando acerca del mesenterio. El mesenterio van a ser extensiones del peritoneo visceral y parital que conectan a los intestinos con la pared posterior del abdomen. Van a ser compuestos principalmente por grasa y el mesenterio se va a encontrar entre vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. El mesenterio vamos a encontrar que se divide en dos: mesenterios verdaderos y mesenterios especializados. Los mesenterios verdaderos son aquellos que tienen una función primordialmente protectora, y vamos a encontrar tres tipos: el mesocolon transverso, el mesenterio del intestino delgado y el mesocolon sigmoides. Mientras que los mesenterios especializados se llaman especializados ya que en los últimos años se ha descubierto que, además de tener una función protectora, tienen una función fisiológica, principalmente inmunológica. Y vamos a encontrar que son el aumento o epiplón menor, el aumento o epiplón mayor y el mesoapéndice. Empezaremos hablando acerca del mesenterio del intestino delgado. ¿En qué consiste? Bueno, es una doble hoja peritoneal con forma de abanico, la cual ancla las asas yeyunales e ileales a la pared posterior abdominal. Comunica el intestino delgado con el retroperitoneo y se extiende desde el ligamento de Treitz o ángulo duodeno-yeyunal hasta la válvula ileocecal. Contiene vasos mesentéricos y sus ramas, así como ganglios linfáticos. Es de suma importancia esta estructura, ya que a través de él es propenso a estar afectado por enfermedades metastásicas, como puede ser un tumor de cuerpo pancreático o yeyunal, que a través del plexo neurovascular o linfático puede diseminar una metástasis. En esta imagen se encuentra magnificación, una reconstrucción coronal de una tomografía computada de abdomen con aplicación medio contraste intravenoso y con ventana de máxima intensidad, en la cual se observa el trayecto habitual de la arteria mesentérica común y sus ramas como las arterias yeyunales y ileales y las arterias ileocólicas, las cuales discurren a través del mesenterio del intestino delgado. En esta imagen encontramos una magnificación de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación de medio de contraste intravenoso en un paciente con abundante líquido libre secundario a una cirrosis hepática, en el cual se observa delimitado con amarillo el mesenterio del intestino delgado. Cabe destacar que las hojas del mesenterio del intestino delgado se encuentran acentuadas y separadas por la presencia del abundante líquido libre. Y a través de estos discurren vasos sanguíneos, nervios y linfáticos a un segmento intestinal. En esta imagen encontramos que se observa una tomografía computada
en la adquisición transversal de abdomen, en fase simple de su lado izquierdo y con aplicación de medio de contraste oral e intravenoso en su lado derecho, en el cual señala con una línea azul la presencia del mesenterio. Cabe destacar que esta estructura puede ser mejor visible por la presencia de abundante líquido libre. Continuamos con el mesocolon transverso, el cual embriológicamente se deriva del mesenterio dorsal primitivo y está formado por la fusión de la hoja posterior del mesogastrio dorsal con el mesenterio del intestino medio. Este suspende al colon transverso a la pared posterior abdominal, comunicándolo con el retroperitoneo. Se localiza a lo largo de la cara inferoanterior del páncreas y contiene los vasos cólico-medios. Y es de suma importancia, ya que esta estructura nos va a dividir al abdomen en dos, en espacio supramesocólico y en espacio inframesocólico. En esta ilustración se observa de manera lateral derecha la relación que tiene el páncreas, señalado con la letra P, con el mesocolon transverso, señalado con la letra TM, lo cual se localiza inferoanterior del páncreas. Además podemos observar el mesenterio del intestino delgado, señalado con la letra SBM, los procesos de la enfermedad pancreática en un contexto de una neoplasia involucran al colon transverso, señalado con la letra TC, y el intestino delgado, señalado con la letra SB, diseminándose a lo largo de esta vía por contigüidad. Mediante tomografía computada de abdomen, el mesocolon transverso se puede identificar siguiendo los vasos marginales a lo largo de la porción mesocólica del colon. Estos vasos drenan hacia la vena mesentérica superior, sin embargo, la anatomía puede ser variable. En un paciente normal, típico, los vasos marginales del colon transverso derecho forman la vena cólico-media, la cual se une a la vena gastroepiploica derecha para convertirse en el tronco gastrocólico, drenando a la vena mesentérica superior. En esta imagen podemos identificar una magnificación de una tomografía computada de abdomen con proyección de máxima intensidad y aplicación de medio de contraste oral e intravenoso, en el cual a nivel del mesocolon transverso, en relación con la cabeza del páncreas, puede identificarse siguiendo las venas marginales hacia la vena cólico-medias. La vena cólico-media derecha, señalada con una flecha blanca, drena hacia el tronco gastrocólico. En esta imagen podemos observar una reconstrucción coronal de su lado izquierdo y sagital de su lado derecho de una tomografía computada de abdomen con aplicación de contraste oral e intravenoso, donde se señala al mesocolon transverso con una línea verde, el cual va a dividir al abdomen en el espacio supramesocólico e inframesocólico. Continuamos con el mesocolon sigmoides, el cual es un pliegue del peritoneo que une el colon sigmoide con la pared pélvica. Tiene una línea de inserción en V invertida, cuyo vértice está cerca de la división de la arteria ilíaca común izquierda. Tiene dos extremidades. Una es la extremidad lateral, la cual desciende a lo largo del borde pélvico sobre los vasos ilíacos externos y termina en un nivel aproximado al punto medio del ligamento inguinal. Y otro extremo, que es el medial, el cual desciende a la pelvis y termina en la línea media anterior al tercer segmento sacro. La arteria rectal superior se puede encontrar en la base de la extremidad medial y los vasos sigmoide y recto superior corren entre las capas del mesocolon sigmoide, así como el ureter izquierdo, el cual desciende a la pelvis detrás de su vértice. En esta imagen encontramos una magnificación de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación de medio de contraste oral e intravenoso, en el cual, señalado con una flecha azul, señalamos al colon sigmoide. Cabe destacar que esta estructura une el colon sigmoide con la pared pélvica posterior y en el cual discurren los vasos hemorroidales y sigmoides. Continuando con el mesenterio especializado, vamos a hablar acerca de los epiplones u omentos. Epiplón proviene de la palabra en griego que significa que nada o flota encima,
¿Y en qué consiste? Es una doble capa de peritoneo que se extiende desde el estómago y el bulbo duodenal hasta los órganos adyacentes. Encontramos dos tipos de epiplones u aumentos, el aumento o epiplón mayor y el aumento o epiplón menor. El aumento o epiplón mayor está adherido al estómago y cuelga como un delantal del colon transverso, mientras que el aumento o el epiplón menor está formado por dos componentes contiguos llamados ligamento hepatogástrico y el ligamento hepatoduodenal, los cuales unen al estómago y al bulbo duodenal hacia el hígado. El epiplón menor es el pliegue del peritoneo que se extiende desde la curvatura menor del estómago y los 2 centímetros proximales del duodeno hasta la porta hepatis del hígado. Está formado por dos ligamentos, el hepatogástrico y hepatoduodenal, formando la superficie anterior del saco menor en su borde libre, que se extiende hasta la porta hepatis. El ligamento gastrohepático une la curvatura menor del estómago al hígado y contiene la vena coronaria y la arteria gástrica izquierda, mientras que el ligamento hepatoduodenal une el duodeno con el hígado y contiene la vena porta, la arteria hepática y el colédoco y cístico en su interior. En esta imagen encontramos una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal de su lado izquierdo y una magnificación de una reconstrucción coronal contrastada vía oral e intravenoso de su lado derecho, en el cual se observa el epiplón u aumento menor que está formado por dos ligamentos, el ligamento gastrohepático señalado con la flecha azul, el cual ancla la curvatura menor del estómago al hígado y contiene la vena coronaria, la arteria gástrica izquierda y ganglios linfáticos, y su continuación inferior con el ligamento hepatoduodenal, por el que discurren importantes estructuras como la vena porta. La arteria hepática y el colédoco es señalado en círculo rojo hacia el hilio hepático, anclando al mismo a la primera porción del duodeno, señalado con una flecha roja. Continuando con el epiplón o aumento mayor, es el pliegue peritoneal más grande que consiste en una doble hoja doblada sobre sí misma y por lo tanto compuesta de 4 capas, conocida como el delantal de los epiplones. Las dos capas de peritoneo descienden desde la curvatura mayor del estómago y el duodeno proximal, pasando hacia abajo, anterior al intestino delgado, durante una distancia variable, y luego vuelven a girar hacia arriba para insertarse en la cara anterosuperior del colon transverso, formando el ligamento gastrocólico. El borde izquierdo es continuo con el ligamento gastroesplénico. Contiene tejido graso y vasos sanguíneos y con frecuencia permite contener la propagación de infecciones. Por lo tanto, también se le conoce como el policía del abdomen. En un adulto promedio, el epiplón o aumento mayor pesa aproximadamente 1 kilogramo y cuenta con una superficie alrededor de 400 centímetros cuadrados. Mide aproximadamente 22 centímetros de ancho por 18 centímetros de largo. Esto, claro está, dependiendo de la complexión del individuo. En esta tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación de medio de contraste oral e intravenoso, se puede observar señalado con una flecha azul una banda de tejido graso hiperdensa de ancho variable justo por debajo de la pared abdominal anterior y anterior al estómago, colon transverso e intestino delgado en relación al aumento mayor o epiplón mayor. También cabe destacar como característica es que cuando hay presencia de líquido libre abundante en el abdomen, el epiplón mayor parece como una simple capa de grasa y los depósitos de tejido blando pueden crear una hebra de aspecto nebuloso o amorfa, similar a los de un proceso neoplásico. Aquí tenemos una tomografía computada en reconstrucción sagital y adquisición transversal contrastadas y intravenoso, en donde se observa en la reconstrucción sagital unas flechas rojas señalando el aumento mayor, el cual se origina en la curvatura mayor del estómago y se dirige al colon transverso como ligamento gastrocólico. Desde aquí desciende para cubrir anteriormente al intestino delgado y colon. Mientras que en la tomografía en adquisición transversal
corresponde a un paciente con infiltración linfomatosa. Para destacar, las flechas rojas nos indican un engrosamiento del epiplón mayor. Vamos con los ligamentos. Los ligamentos son capas dobles o pliegues de peritoneo que sostienen una estructura dentro de la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal está dividida en varios compartimientos, como pueden ver en la imagen, interconectados por los ligamentos. Y están conectados anatómicamente y son continuos, y su ubicación y relación puede identificarse mediante ciertos puntos de referencia, principalmente siendo los de utilidad los vasos sanguíneos. Continuando con los ligamentos, hablaremos del primero, del ligamento gastrohepático. El ligamento gastrohepático está unido a la curvatura menor del estómago y a la fisura del ligamento venoso anterior del lóbulo caudado. El tejido areolar subperitoneal del ligamento gastrohepático continúa hacia el hígado como la cápsula de Gleason y tiene forma de cuña y contiene tejido graso, vasos gástricos izquierdo y derecho y ganglios linfáticos. En esta imagen tenemos que se trata de una magnificación de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación de medio de contraste en fase arterial en proyección de máxima intensidad, en el cual se observa la arteria gástrica derecha señalada con las flechas blancas y la arteria gástrica izquierda señalada con flechas negras, formando una arcada anastomótica en el ligamento gastrohepático. Continuando con los ligamentos, hablaremos del ligamento hepatoduodenal. El ligamento hepatoduodenal está al borde libre del ligamento gastrohepático, que se extiende desde la segunda parte del duodeno hasta la porta hepática, llevando en sí mismo la tríada portal. En esta imagen encontramos que se trata de una imagen de tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación de medio de contraste oral e intravenoso en fase portal, en el cual se observa con una flecha blanca señalizada la vena porta, como referencia anatómica para este ligamento, el cual une a la curvatura menor del estómago con el hilio hepático. Continuando con los ligamentos, tenemos el ligamento gastrocólico, también conocido como epipilón supracólico. Este ligamento está ubicado entre la curvatura mayor del estómago y el colon transverso. Está directamente contiguo con el ligamento gastroesplénico a la izquierda y el mesocolon transverso en la parte posterior y hacia la derecha. Por aquí atraviesan las arterias gastroepiploicas derecha e izquierda. Y es de importancia conocerlo ya que por aquí este ligamento puede discurrir las metástasis de carcinoma de páncreas hacia el aumento u epiplón mayor. En esta imagen encontramos una reconstrucción sagital de una tomografía de abdomen con aplicación de medio de contraste oral e intravenoso, en el cual con las flechas blancas se puede observar una estructura muy fina, delgada, hiperdensa, de bordes regulares parcialmente definidos en relación al ligamento gastrocólico, el cual une a la curvatura mayor del estómago con el colon transverso. También tenemos al ligamento gastroesplénico. El ligamento gastroesplénico es continuo con el ligamento gastrocólico y se extiende desde la pared posterolateral del vaso hacia la curvatura mayor del estómago. Esta forma el límite lateral del saco menor, medial y posteriormente, y está en contigüidad directa con el ligamento espleno-renal. En esta imagen se trata de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación de medio de contraste oral intravenoso en un paciente con ascitis secundaria a un proceso maligno. El asterisco señalado de color blanco denota una formación en morfología triangular de bordes regulares, parcialmente bien definidos, en relación al saco menor. Y la pared posterolateral del saco menor está formada por el ligamento gastroesplénico, el cual se puede reconocer mediante esta flecha blanca señalando a los vasos gastroepiploicos izquierdos. Continuando tenemos al ligamento espleno-renal. El ligamento espleno-renal se inserta en el hilio esplénico y contiene la arteria y la vena esplénicas distales. Junto con el ligamento gastroesplénico forma el límite posterolateral del saco menor. En esta imagen se trata de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación de medio de contraste oral e intravenoso
en el cual, como dato, se encuentra igualmente un asterisco señalando una colección de morfología triangular, bordes regulares parcialmente definidos, en relación a saco menor. La flecha blanca está señalando las arterias gastroepiploicas izquierdas, y en lo que nos concierne para este ligamento, la flecha negra está señalando como referencia para identificar este ligamento la arteria y la vena esplénica en el hilio del vaso. Vamos a hablar acerca de los ligamentos hepáticos. Los ligamentos hepáticos vamos a encontrar tres tipos. El ligamento triangular, que se subdivide en izquierdo y en derecho, el ligamento falciforme y el ligamento coronario. Los ligamentos triangulares son el resultado de la fusión de las flexuras peritoneales. El ligamento triangular izquierdo está formado por la fusión de las flexuras inferior y superior de los ligamentos coronarios. Es corto y no se compartimenta el espacio subdiafragmático izquierdo. Sin embargo, el ligamento triangular derecho está formado por la fusión de las flexiones superior e inferior del ligamento coronario derecho, y que, a diferencia del ligamento triangular izquierdo, el ligamento triangular derecho es largo y separa al espacio subdiafragmático derecho del espacio subhepático derecho. Los ligamentos triangulares delimitan el área desnuda del hígado. El ligamento falciforme, por su parte, es el remanente de la parte más ventral del mesenterio y contiene, o alguna vez contuvo, la vena umbilical, la cual ya está obliterada. Es una barrera relativamente, aunque es incompleta, para la transferencia de líquido desde el espacio subdiafragmático derecho al espacio subdiafragmático izquierdo. En esta imagen encontramos una peritoneografía mediante tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación de medio de contraste en un hombre de 43 años sometido a diálisis peritoneal, en el cual muestra una solución de dializado de alta atenuación que tiene en el espacio subdiafragmático derecho señalado con la letra RSP, y como la señalización, la flecha blanca está delimitando al ligamento falciforme, el cual es visible por el aumento de líquido que rodea al hígado. Aquí les dejo una tabla en cuanto a la relación del ligamento, la relación con los órganos y los puntos de referencia. La cavidad peritoneal es un espacio potencial entre el peritoneo parietal, que recubre la pared abdominal, y el peritoneo visceral, que envuelve a los órganos abdominales. Hay diferencias entre hombres y mujeres. En el hombre, la cavidad peritoneal va a ser un espacio cerrado. Sin embargo, en las mujeres se va a comunicar de manera extraperitoneal exteriormente a través de las trompas de falopio, el útero y la vagina. Aquí tenemos una imagen de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación de medio de contraste, en el cual las flechas amarillas están señalando un aumento de líquido en la cavidad peritoneal, el cual es homogéneo, sin detritus o septos, en relación a líquido libre, el cual está aumentando este espacio. Como ya mencioné, la cavidad peritoneal, debido a los ligamentos mesenterio y omentos, se divide en dos, en saco mayor y en saco menor o bolsa omental. El saco mayor se extiende desde el diafragma hasta la cavidad pélvica y se divide en los compartimientos supramesocólicos e inframesocólicos por el mesocolón transverso, mientras que el saco menor o bolsa omental se ubica posterior al estómago e hígado y anterior al páncreas y duodeno, y su función primordial es proporcionar un espacio para el movimiento gástrico. El saco menor se comunica a través del saco mayor por un foramen llamado foramen epiploico o foramen omental o hiato de Winslow, que se encuentra posterior al borde libre del epiplón menor. Este foramen tiene límites claros, es anterior al ligamento hepatoduodenal, posterior a la vena cava inferior y el pilar derecho del diafragma, superior al óvulo caudado del hígado e inferior a la parte superior del duodeno. En esta imagen encontramos una imagen comparativa de un diagrama de su lado izquierdo con una peritonografía
adquirida por tomografía computada en adquisición transversal con medio de contraste, en el cual podemos observar la gran aumento de líquido libre que demuestra muy bien los recesos de la cavidad peritoneal mayor y el saco menor. El saco menor va a estar delimitado por el estómago, marcado con la letra ST, en la parte anterior, el páncreas, marcado con la letra P en la parte posterior, y el ligamento gastroesplénico, señalado mediante una flecha curva en la parte lateral. También se observa el ligamento falciforme, señalado con una punta de flecha, que nos divide en espacio subdiafragmático derecho del subdiafragmático izquierdo. Además de que el líquido está de tal cantidad que se puede observar la separación del hígado con el riñón derecho, señalado con una flecha blanca en relación al espacio de Morrison o hepatorrenal o subhepático posterior. Y también marcado con un asterisco blanco, podemos observar al receso gastrohepático, el cual nos divide el estómago del hígado. Y aquí también tenemos una imagen de una peritonografía por tomografía computada en reconstrucción coronal de su lado izquierdo y transversal de su lado derecho, en el cual podemos observar el saco menor, el cual el saco menor va a estar delimitado por el hígado, en los casos por las letras L y B, el estómago, el mesocolon transverso, señalado con una flecha blanca, y el ligamento gastroesplénico y el aumento menor. También podemos observar que tiene tres recesos: el receso esplénico, el receso inferior, el receso superior. El receso superior va a estar rodeado la cara medial del lóbulo caudado. El esplénico va a estar se extiende a través de la línea media hasta el hilo esplénico, y el receso inferior que separa el estómago del páncreas y el mesocolon transverso. Aquí tenemos una serie de magnificaciones de tomografía computada de abdomen con reconstrucciones coronales y sagitales con aplicación de contraste en pacientes que tienen líquido libre. En la primera imagen tenemos se muestra el receso inferior de la transcavidad, señalado con un rombo rosa, limitado inferiormente por el colon, marcado con la letra C, y el mesocolon transverso con una flecha amarilla. Ocupa el espacio posterior al estómago, señalado con la letra E, y anterior al páncreas, señalado con la letra P, y el riñón izquierdo y el vaso. Tenemos el receso lateral de la transcavidad, que es señalado por un rombo rosa, limitado lateralmente por el hilo esplénico. Los ligamentos esplénicos y el espleno renal indican cuáles están señalados por las flechas azules. La tercera es el receso superior, que igual el rombo rosa, medial al lóbulo caudado, que es la flecha verde. Observamos también la arteria gástrica izquierda, señalado con la flecha negra, y el cual el paciente en este caso presentó un hematoma esplénico, el cual se delimita con un rombo verde. Y además tiene hemoperitoneo. Y en la 4 tenemos una citis en la transcavidad de los epiplones, señalada con la flecha roja. No hay órganos dentro de la cavidad peritoneal, que normalmente solo contiene líquido peritoneal. En cambio, durante el desarrollo embrionario, los órganos intraperitoneales como el estómago, el hígado y el vaso se invaginan y quedan completamente o casi completamente cubiertos por la capa visceral del peritoneo. En cuanto a la clasificación de los órganos, vamos a tener se encuentran los peritonizados, que son cubiertos por hoja visceral completa, ya sea del peritoneo parietal y visceral. Los extraperitoneales, que están por detrás o por debajo del peritoneo parietal, posterior o por debajo del peritoneo inferior. Los retroperitoneales, que eran órganos peritonizados pero sufrieron una rotación embriológica adosándose a la pared posterior, los cuales también presentan adherencia entre el pliegue de peritoneo, el peritoneo parietal y el órgano. Y el intraperitoneal, los cuales están dentro de la cavidad peritoneal sin ser rodeados de peritoneo visceral. Como ejemplo de los órganos vamos a tener el de intraperitoneales al estómago, al vaso, al hígado y a los intestinos. De extraperitoneales vamos a tener a la vejiga urinaria, y de los retroperitoneales a la glándula suprarrenal, la aorta y la vena cava inferior, al duodeno en su segunda y tercera porción, al páncreas excepto la cola,
a los uréteres, al colon ascendente y descendente, y de los riñones al esófago y al recto. Circulación del líquido peritoneal. La cavidad peritoneal normalmente contiene solo una fina película de líquido, aproximadamente de 100 mililitros. Este líquido se produce, circula y reabsorbe continuamente. La dirección del flujo está determinada por el movimiento diafragmático y la peristalsis intestinal. Durante la inspiración, la presión disminuye en la parte superior del abdomen, creando un gradiente de presión intraabdominal que estimula el flujo de líquido por las correderas paritocólicas, incluso estando en bipedestación. Las limitaciones del flujo las imponen los ligamentos y las inserciones peritoneales. El flujo peritoneal toma el camino de menor resistencia, lo que resulta en un flujo hacia arriba por las correderas paritocólica derecha, ya que esta es más ancha que la izquierda. La mayor parte del líquido se reabsorbe por vía linfática en el espacio subdiafragmático. Las áreas de estasis de líquido preferentemente incluyen la bolsa rectovesical o rectouterina, el cuadrante inferior derecho en la terminación del mesenterio, del intestino delgado, la cara superior del mesenterio sigmoide y la corredera paritocólica derecha. Distintas formaciones peritoneales, ligamentos, omentos y mesos establecen una complementarización del abdomen en distintos espacios. El mesocolon transverso divide la cavidad peritoneal en dos compartimientos, en espacio supramesocólico, señalado de color verde, y el espacio inframesocólico, señalado de color morado. En cada uno de estos compartimientos se establece una subcompartimentalización por las distintas formaciones que contiene. El espacio supramesocólico lo podemos dividir en dos, en derecho y en izquierdo. Estas se da por el ligamento falciforme, que a su vez estas regiones también se pueden dividir en varios subespacios que normalmente están en comunicación, pero a menudo se separan en procesos inflamatorios. La cavidad peritoneal lo vamos a dividir en dos, en saco mayor y en saco menor. El saco mayor lo vamos a subdividir a su vez en espacio supramesocólico e inframesocólico. El supramesocólico va a estar abarcando el espacio subdiafragmático derecho, subdiafragmático izquierdo, subhepático posterior, subhepático anterior y perisplénico. Mientras que el espacio inframesocólico vamos a abarcar más espacios, siendo el infracólico derecho e izquierdo, corredera paritocólica derecha e izquierda, paravesical derecha e izquierda, fondo de saco anterior y posterior en el caso de las mujeres, fondo de saco solamente en el caso de los varones y los pararrectales derecho e izquierdo. Los espacios supramesocólicos vamos a encontrar tres tipos: el diafragmático, el derecho e izquierdo, el subhepático anterior o posterior, también llamado hepatorrenal o espacio de Morrison, y el periesplénico. El compartimiento supramesocólico se refiere a los espacios intraperitoneales por encima del colon transverso. Contiene el estómago, el hígado y el vaso. Los espacios supramesocólicos izquierdo y derecho suelen comunicarse libremente entre sí e incluyen los espacios perihepático, diafragmático izquierdo y periesplénico. El ligamento frenocólico es un impedimento relativo pero incompleto para la propagación de procesos patológicos desde la corredera paritocólica izquierda al espacio subdiafragmático izquierdo. Los espacios supramesocólicos derechos incluyen el espacio subdiafragmático derecho, el espacio subhepático o hepatorrenal o espacio de Morrison y el saco menor o bolso mental. El espacio subdiafragmático derecho está separado por el espacio perihepático izquierdo por el ligamento falciforme, que varía en tamaño y no siempre sirve como una barrera para la propagación de algunas enfermedades. El espacio subhepático derecho es un sitio importante de acumulación de líquido resultante de lesiones hepáticas, porque es el espacio más dependiente de la gravedad en este sitio. Aquí tenemos una magnificación, una reconstrucción coronal de una peritonografía adquirida mediante tomografía computada, obtenida en un hombre de 51 años de edad, que muestra los espacios supramesocólicos delimitados mediante una solución de dializado. El espacio diafragmático izquierdo, señalado con la letra LCP, se comunica libremente con el espacio con la corredera paritocólica izquierda, señalada con la letra LPC, y el espacio subdiafragmático derecho, señalado con la letra LCP, y los recesos superior e inferior, señalados con la letra LS minúscula y LSI minúscula. Del saco menor están separados por un pliegue peritoneal que contiene la arteria gástrica izquierda.
El espacio supramesocólico derecho tiene tres subespacios: el espacio subdiafragmático derecho y el espacio subhepático derecho, que puede dividirse en anterior y posterior. El espacio subdiafragmático derecho se extiende sobre la superficie diafragmática del lóbulo derecho del hígado hasta el ligamento coronario derecho postero inferiormente y el ligamento falciforme medialmente, el cual lo separa del espacio subdiafragmático izquierdo. Este espacio puede ser el sitio de acumulación de líquido, abscesos y enfermedad metastásica. En la imagen encontramos una magnificación de tomografía computada de abdomen contrastada en adquisición transversal que muestra acumulación de líquido libre e implantes peritoneales metastásicos señalados con puntas de flecha de color rojo. Además de que se observa el ligamento falciforme señalado con la letra FL, una flecha roja, y el ligamento triangular derecho señalado con la letra RTL, igual de color rojo, limitan el espacio subdiafragmático antero superior y posterior inferior respectivamente. El espacio subhepático derecho rodea la mitad inferior del lóbulo derecho del hígado. Tiene dos recesos, el anterior y posterior. El receso anterior continúa arriba con el espacio subdiafragmático derecho y está cerrado debajo por el mesocolón transverso, excepto en la porción lateral donde se comunica con el canal la correa paritocólica derecha. El receso posterior, o también llamado espacio de Morrison o hepatorrenal, entra entre la pared posterior del hígado y la porción superior del riñón derecho, hasta el ligamento coronario inferior derecho, que separa este receso del espacio subdiafragmático derecho. Se observa aquí una magnificación, una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal y reconstrucción sagital con medio de contraste que muestra el receso subhepático anterior, marcado con la letra ASR, que rodea el lóbulo inferior derecho del hígado, y el receso subhepático posterior marcado con letra PSR, confinado entre el hígado y la fascia renal anterior. Se observa también la comunicación anterior, marcado con una flecha negra, entre el receso subhepático anterior y el espacio subdiafragmático derecho. A su lado derecho encontramos un estudio de ultrasonido en escala de gris con transductor convexo multifrecuencial, en el cual podemos observar con una línea amarilla delimitada el espacio de Morrison, el cual divide al riñón derecho del hígado. El izquierdo es un espacio amplio limitado arriba por el diafragma y por debajo por el mesocolón transverso y el ligamento frenocólico. Este espacio está formado por cuatro recesos comunicantes: el espacio subdiafragmático inmediato, el periesplénico, siendo tratado para fines de esta práctica en otro apartado, el subhepático izquierdo y el saco menor. En la diapositiva vemos una magnificación de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal y una reconstrucción coronal con aplicación medio contraste, donde se observa el espacio subdiafragmático izquierdo con lleno de abundante líquido libre, el cual podemos observar el receso gastrohepático marcado con la letra GH, el receso subdiafragmático inmediato marcado con la letra IS y el receso periesplénico marcado con la letra PS. Se observa también el ligamento falciforme que lo divide del espacio subdiafragmático marcado con la letra FL y el ligamento gastroesplénico marcado con la letra GSL que lo divide del saco menor marcado con la letra S. El espacio subdiafragmático inmediato está ubicado entre el diafragma y el fondo gástrico. Es un lugar común para la acumulación de líquido libre y abscesos, en el cual aquí podemos observar una magnificación de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación medio de contraste, en el cual se puede observar el espacio subdiafragmático inmediato, donde muestra una colección hipodensa con respecto al resto de tejidos periférico, limitado de bordes definidos, correspondiente a la presencia de líquido libre en espacio subdiafragmático izquierdo, mostrado con un asterisco rojo. Además que existe un nivel hidroaéreo señalado con punta de flecha, consistente o en relación a un absceso. Este espacio, el espacio hepático posterior, también se llama receso gastrohepático y sigue la superficie inferior del segmento lateral del lóbulo hepático izquierdo, que se extiende hacia la fisura del ligamento venoso en la parte anterior derecha de la vena porta principal. Posteriormente, el epiplón menor separa este espacio del receso superior del saco menor. A la izquierda, este espacio está limitado por la curvatura menor del estómago y se comunica con el espacio subhepático anterior izquierdo.
También generalmente se ve afectado por procesos que involucran el lóbulo hepático izquierdo, la curvatura menor del estómago, el bulbo duodenal o la vesícula biliar. Aquí encontramos una magnificación, una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación medio de contraste, en donde se observa una lesión hipodensa de morfología lobulada, bordes regulares, bien definidos, correspondiente a un absceso hepático señalado en el asterisco, el cual ocupa el receso subhepático derecho y comprime al estómago señalado con la letra S. También se observan otras colecciones de las mismas características y de la misma morfología en diferentes partes del hígado, pero son de menor tamaño, señalados con la letra con flecha roja. En cambio, el espacio periesplénico, también llamado subfrénico posterior izquierdo, este cubre la superficie superior e inferior del vaso. Está limitado inferiormente por los ligamentos esplenorrenal y frenocólico, y más arriba por los ligamentos gastroesplénicos. Su función es que inhibe la propagación de procesos patológicos al canal o a la corredera paritocólica izquierda. Es una ubicación común para la formación de líquido libre, abscesos y hemoperitoneo después de un traumatismo esplénico. Aquí tenemos una reconstrucción de una magnificación, una reconstrucción coronal de una tomografía computada de abdomen con aplicación de contraste, en donde se observa una colección de líquido libre señalada con asterisco, en morfología regular, bordes definidos, el cual está confinada al receso periesplénico. No se extiende el canal a la correa paritocólica izquierda debido al ligamento frenocólico que une la porción superior del colon descendente al diafragma, el cual pues en esta reconstrucción no se observa. El inframesocólico se encuentra posterior al epiplón mayor, debajo del mesocolon transverso y medial al colon ascendente y descendente. Está dividido en derecho e izquierdo por el mesenterio oblicuo del intestino delgado, o también conocido como raíz del mesenterio. Vamos a encontrar 5 tipos de espacios, que es el infracólico, derecho e izquierdo, las correas paritocólicas o también llamadas goitieras, derecha e izquierda, los fondos de saco anterior y posterior, el paravesical derecho e izquierdo y los pararrectales derecho e izquierdo. Los espacios inframesocólicos derecho e izquierdo están separados de los espacios supramesocólicos por el mesocolon transverso y las correderas paritocólicas lateralmente por el colon ascendente o descendente. El espacio inframesocólico derecho, más pequeño, está limitado inferiormente por la unión del mesenterio del intestino delgado al ciego. Las colecciones en este espacio generalmente no se extienden hacia la pelvis. Sin embargo, el espacio inframesocólico izquierdo es más grande y sí se comunica libremente con la pelvis. Aquí tenemos una reconstrucción, una magnificación de una reconstrucción coronal de una tomografía computada de abdomen en fase simple obtenida en un hombre de 61 años de edad, el cual fue sometido a una cirugía de trasplante de corazón y posteriormente desarrolló hemorragia retroperitoneal, en el cual se muestran los espacios inframesocólico izquierdo, señalado con la letra L y MC, e I derecho, señalado con la letra R y MC, que están separados por el mesenterio del intestino delgado, señalados con una flecha blanca. El espacio inframesocólico izquierdo y los espacios paracólicos derecho, señalados con la letra RPC e LPC, se comunican con la pelvis, señalado con las flechas negras, mientras que el espacio inframesocólico derecho no lo hace. El compartimiento inframesocólico se divide en infracólico derecho, que es más pequeño, e izquierdo, que es el más grande por la raíz del mesenterio, que va desde el ángulo de Treitz hasta la región ileocecal. Ambos espacios se comunican en la pelvis, más fácilmente el izquierdo, el cual se abre directamente a la pelvis, teniendo como único obstáculo el mesosigma. El espacio inframesocólico derecho no comunica directamente con la pelvis, pues se localiza la raíz del mesenterio en su confluencia con la región ileocecal, pero el líquido puede descender por rebosamiento. Aquí tenemos una magnificación, una tomografía computada de abdomen en una reconstrucción coronal con aplicación medio contraste oral e intravenoso, en el cual se observa la raíz del mesenterio señalada con una línea azul, dividiendo el compartimento inframesocólico del lado derecho en color rosa asalmonado y más pequeño en el izquierdo de color verde. El espacio infracólico derecho es un espacio de morfología triangular, es más pequeño que la contraparte izquierda, está delimitado por el colon transverso hacia arriba y hacia la derecha,
y por la raíz del mesenterio, ya que se extiende desde la flexión duodenal yeyunal hasta la unión iliocecal, hacia abajo y hacia la izquierda. Aquí podemos observar un estudio de una peritonografía, en una tomografía computada de abdomen en reconstrucción coronal, en el cual se muestra de color amarillo la delimitación del espacio infracólico derecho, señalado con la letra R y S. Por su parte, el espacio infracólico izquierdo es más grande que su contraparte derecha y está en comunicación libre con la pelvis, a la derecha de la línea media. El colon sigmoide y su mesenterio asociado forman una barrera parcial a la izquierda de la línea media. Aquí se observa igual un estudio de una peritonografía, en el cual se observa de color azul la delimitación del espacio infracólico izquierdo. En cuanto a las correderas peritocólicas derecha e izquierda, o también llamadas goitieras, son los recesos peritoneales en la pared abdominal posterior y lateral al colon ascendente y descendente. La corredera peritocólica derecha es continua superiormente con los espacios subhepático y subdiafragmático. La corredera peritocólica izquierda se encuentra limitada superiormente por el ligamento frenocólico y no puede comunicar con el espacio subdiafragmático izquierdo, aunque se trata de una barrera parcialmente incompleta. Aquí se muestra una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación de medio de contraste oral intravenoso, en el cual se observa con una letra C y unas flechas amarillas ambas correderas peritocólicas en la porción más lateral. Y aquí se observa un estudio de una peritonografía de su lado y derecho, por tomografía computada con aplicación de medio contraste en la construcción coronal, en el cual se observa el espacio perihepático derecho, el cual se continúa por el canal, la corredera peritocólica derecha y el espacio pélvico. El ligamento frenocólico separa no completamente el espacio diafragmático izquierdo de la corredera peritocólica izquierda. La vejiga urinaria subdivide a la pelvis en los espacios paravesicales derecho e izquierdo, que se limitan anteriormente por la pared abdominal, inferiormente por la cúpula vesical y el ligamento redondo lateralmente, que son las reflexiones que hace el propio peritoneo en estas localizaciones. En ellos nos encontramos varias reflexiones de la membrana peritoneal que dan lugar al ligamento umbilical medio o uraco, que une a la cúpula vesical hacia el ombligo, y el ligamento umbilical lateral, que se encuentra entre el canal inguinal y la porción superior a la vejiga. Aquí tenemos una imagen de una magnificación de una tomografía computada de abdomen con ventana de máxima proyección en un corte transversal donde se observan los espacios paravesicales, el derecho e el izquierdo, señalado con una estrella azul, limitados por el uraco en la línea media y el ligamento umbilical lateralmente. Aquí tenemos una magnificaciones de varias tomografías computadas de pelvis en una adquisición transversal con aplicación de medio de contraste, en el cual se observa el peritoneo parietal formando una serie de recesos al cubrir la porción superior de la pelvis. Ayuda a identificar por la presencia de líquido libre el receso recto vesical señalado con una flecha morada en un varón, el receso rectouterino, o también llamado espacio de Douglas, señalado con una flecha azul en el caso de las mujeres, y el receso vesical anterior, señalado con una flecha amarilla, y los recesos paravesicales señalados con las flechas verdes. Los pararrectales están comprendidos lateralmente a la cara lateral de la vaina del recto, son anteriores, laterales y posteriores. La presencia del ligamento sacrorectal inferior permite distinguir un espacio pararrectal superior por encima de él que llega hasta el ligamento sacrorectal superior y un espacio pararrectal inferior que por debajo del ligamento sacrorectal. Aquí tenemos una magnificación de una reconstrucción coronal de una tomografía computada de abdomen enfocada en pelvis, donde se observa el espacio pararrectal delimitado de manera hipodensa. En cuanto a los fondos de saco, aquí tenemos una representación esquemática de la pelvis femenina en un plano sagital, donde se muestra la vejiga, el útero y el recto, todos ellos estructuras extraperitoneales. El peritoneo se encuentra delimitado mediante una línea verde continua con el fin de observar los fondos de saco. Posteriormente, el peritoneo se extiende a lo largo del fornix vaginal posterior, dando origen al fondo de saco posterior o fondo de saco de Douglas, la porción más dependiente de la pelvis.
Anteriormente, a nivel de los segmentos uterinos inferiores, el peritoneo hace una reflexión sobre la cúpula vesical, dando origen al fondo de saco anterior. Aquí tenemos una magnificación de una tomografía computada en reconstrucción sagital de la pelvis de un varón con cirrosis y líquido libre. Superior a la vejiga de color verde tenemos al espacio supravesical. El espacio recto vesical tiene como límites el receso posterior de la vejiga por delante y la pared anterior del recto, limitado con las letras RC en naranja por detrás. Cabe destacar que en los hombres distinguimos el espacio recto vesical y en las mujeres tendremos el espacio vesicouterino superficial y el fondo de saco rectouterino o saco de Douglas. Aquí tenemos el campus central de Ciudad Universitaria, aquí en la Ciudad de México. Cambiando de tema, hablaremos de las infecciones peritoneales y su diseminación, enfocándonos a peritonitis y absceso peritoneal. Definiremos peritonitis como aquel proceso inflamatorio de la serosa peritoneal, independientemente de su etiología, y se caracteriza por la presencia de colección líquida turbia, purulenta o hemática. La clasificación vamos a encontrarla dependiendo del agente causal, las circunstancias que ocasionan esa peritonitis, la región anatómica que afecta, la gravedad o el medio. Según la localización anatómica, vamos a dividirla igualmente en supramesocólica e inframesocólica. Supramesocólica van a ser principalmente gástricas, duodenales y de origen biliar, y las inframesocólicas intestino delgado, el apendicular y colon. Aquí tenemos una imagen de una radiografía convencional de abdomen en decúbito antero-posterior, en el cual podemos observar la densidad difusamente aumentada del abdomen, como la mala definición de la interfase de los tejidos blandos, la centralización de asas y la dilatación de las asas de intestino delgado. Otro signo que nos orienta a que hay un proceso en el peritoneo es el signo de las orejas de perro, que ocurre en el 90% de los casos en radiografía convencional y representa la presencia de líquido o sangre en la corredera paretocólica en una radiografía abdominal en posición supina. Aquí tenemos una magnificación de una radiografía convencional de abdomen en posición anteroposterior, donde podemos observar el signo de las orejas de perro, las cuales la cara del perro delimita la vejiga llena y las orejas del perro se ha separado la vejiga por una delgada tira radiotransparente de grasa extraperitoneal. También otro signo que encontramos es el signo de Helmer, que aparece en el 80% de los casos y es la separación del borde hepático de la pared abdominal por diferentes densidades de líquido e hígado. Aquí tenemos una radiografía de abdomen convencional de decúbito en proyección anteroposterior, en el cual llama la atención la presencia de aire libre subdiafragmático derecho. El ultrasonido nos puede servir como diagnóstico terapéutico y nos puede diferenciar entre el tipo de ascitis o si hay presencia de hemoperitoneo. En esta imagen encontramos del lado izquierdo un ultrasonido de abdomen en escala de grises con transductor convexo multifrecuencial, en donde se observa la presencia de abundante líquido libre, la cual es de morfología regular, bordes regulares, bien definidos, la cual en su interior es heterogénea, exmesa de una lesión hiperecogénica, triangular, la cual hace referencia a un adetrito en el espacio de Morrison. Y del lado derecho encontramos un ultrasonido endovaginal en escala de grises con transductor endocavitario, donde se observa una imagen de morfología triangular, de bordes regulares, bien definidos. En su interior se encuentra heterogéneo, a expensas de múltiples imágenes hiperecogénicas en relación a detritus o septos correspondientes a líquido libre en una mujer de 40 años con antecedente de un cistoadenoma mucinoso ovárico grado 3.
Aquí tenemos en esta imagen un ultrasonido abdominal en escala de grises con transductor convexo multifrecuencial, en donde se observa la presencia de abundante líquido libre, el cual provoca la separación de las asas de intestino y mesenterio. Y del lado izquierdo se observa un ultrasonido abdominal en escala de grises con transductor lineal, en el cual, tras la aplicación Doppler color, se observa un aumento del tejido graso hiperecogénico, que el cual está aumentado de tamaño y hay excreción grasa. En cuanto a la tomografía computada, bueno, es el mejor estudio de elección para estudiar la peritonitis, ya que tiene una sensibilidad del 78 al 100% y una especificidad del 98%. También es útil para diferenciar entidades benignas o malignas a este nivel y nos puede mostrar también si hay algún engrosamiento de las capas peritoneales. Existen 3 patrones por tomografía. El primer patrón que vamos a ver es el patrón uniforme liso, el cual es un engrosamiento peritoneal regular y de espesor uniforme y muestra una interfase suave con la grasa mental. En esta imagen encontramos, es una representación esquemática señalada con flechas negras y una línea negra del engrosamiento del peritoneo. Ya en una tomografía, bueno, se observa una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal en fase simple, en la cual las flechas blancas están delimitando o señalando el engrosamiento difuso, pero apenas perceptible, del peritoneo, el cual se encuentra sin alguna alteración y se respeta la interfase con la grasa mental. El siguiente es el patrón irregular. El patrón irregular es un engrosamiento peritoneal que muestra un grosor no uniforme con los segmentos focales, o sea, es decir, hay unos segmentos más gruesos que otros, como lo delimitan las flechas, los círculos azules delimitados en estas dos flechas blancas. Además, los segmentos focales más gruesos muestran un ángulo obtuso con el peritoneo, señalado con un círculo rojo en su parte inferior. Y la interfaz entre el peritoneo engrosado y la grasa mental parece áspera e irregular, como lo marca o lo señala un círculo de color morado. También tenemos un patrón nodular, el cual el engrosamiento peritoneal está ausente o mínimo. Sin embargo, se van a observar nódulos bien definidos de atenuación a tejidos blandos que se observa a lo largo de todo el peritoneo y suelen ser de diámetros o de tamaño variable, como en esta imagen de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal en fase simple, en el cual las flechas blancas están delimitando o señalando múltiples imágenes redondeadas, de bordes irregulares, parcialmente definidos, pequeñas, que se distribuyen de manera difusa a lo largo del peritoneo, isodensas a tejidos blandos, en relación a nódulos. En cuanto al absceso peritoneal, lo vamos a definir como una colección intraabdominal de pus o material infectado que se va a deber a una infección dentro de la cavidad peritoneal. Su etiología van a ser principalmente organismos anaerobios, aerobios y gram positivos y negativos que van a colonizar un órgano intraabdominal, que es en la mayoría de los casos un 80%, un 70% va a estar asociado a procedimientos quirúrgicos y un 13% a abscesos hepáticos. La clasificación de los abscesos peritoneales vamos a dividirlo por si son intraperitoneales, retroperitoneales o si afectan ya sea a nivel hepático o esplénico. Y la etiología, bueno, de los intraperitoneales, ya sea por alguna cirugía, perforación, de visera hueca, apendicitis, diverticulitis o tumor, enfermedad de Crohn, enfermedad pélvica inflamatoria o peritonitis generalizada. Los retroperitoneales pueden ser pancreáticos o perinéfricos en relación a un trauma o pancreatitis o un absceso renal en parénquima que se diseminó, o ya sea una afectación hepática o esplénica, ya sea por un trauma, una conagitis o una bacteriemia portal, o en el nivel esplénico por un trauma o un infarto o un hematoma. En esta imagen encontramos que se trata de una radiografía de tórax en proyección posterior-anterior, en el cual como dato positivo encontramos la presencia de una lesión cóncava de bordes regulares bien definidos, radiotransparente, ubicada en el hemidifragma derecho,
el cual ejerce elevación del hemidiafragma hacia aproximadamente sexta vértebra torácica en relación a aire libre subdiafragmático derecho. Otros datos que podemos encontrar en la radiografía puede ser un nivel hidroaéreo de localización alta y pérdida de la interfase de tejidos blandos con la grasa. En cambio, a la radiografía también podemos observar en esta imagen se trata de una radiografía digital previo a un estudio de tomografía computada de abdomen, en el cual podemos observar que a nivel de la corredera paretocólica izquierda existe y señalada por una línea eh, por un círculo naranja, se puede ver una lesión de morfología irregular, bordes mal definidos, de el cual es heterogénea a expensas de múltiples imágenes radiotransparentes en su interior. Se distribuyen de manera difusa, que igual son irregulares, parcialmente definidas, en relación a un patrón moteado. Y esto nos traduce que existe una colección extraintestinal o intraluminal de gas dentro de la lesión. En esta imagen se complementa con un ultrasonido abdominal en escala de grises con transductor convexo multifrecuencial, en el cual se muestra a su lado izquierdo una colección heterogénea con presencia de múltiples imágenes lineales hiperecogénicas en su interior en relación a septos internos o detritus y efecto de reverberancia en relación a gas del lado izquierdo. Además, en su lado derecho se observa un ultrasonido abdominal en la escala de grises, donde se observa una imagen de bordes regulares bien definidos con contenido heterogéneo predominantemente hiperecogénico en relación a una colección organizada señalada por unas líneas de color verde. Mientras por la tomografía computada, aquí observamos una tomografía computada de abdomen, adquisición transversal, con aplicación de medio de contraste, en el cual se observa una lesión de partes blandas que es heterogénea a expensas de un nivel hidroaéreo en su interior, el cual tiene valores de atenuación entre 10 a 30 unidades Hounsfield y está haciendo efecto de volumen sobre estructuras periféricas. Además de que se observa un anillo periférico de alta densidad que tras la administración de medio de contraste tuvo un reforzamiento difuso de sus paredes en relación a un absceso peritoneal. Y aquí tenemos unas imágenes de tomografía de adquisición transversal de abdomen en fase venosa, en el cual en correa paretocólica izquierda se observa una lesión de morfología redondeada de bordes regulares parcialmente definidos, cuyo contenido es heterogéneo con presencia de imágenes idóneas a aire en su interior en relación con nivel hidroaéreo. Además, llama la atención el incremento de reforzamiento de la pared tras la administración de medio de contraste. Esta, bueno, es la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. El último tema de la ponencia son las hernias. Bueno, ¿qué es una hernia? Bueno, una hernia la vamos a definir como una debilidad o apertura de la pared muscular a través de la cual sobresalen las estructuras abdominales o pélvicas. Las hernias las vamos a clasificar en dos, en externas e internas. Las externas serán 4, la inguinal, la femoral, la ventral y la espígula. Para fines de esta plática abarcaremos solamente la inguinal y la femoral. La inguinal todavía se subdivide en dos, en directa e indirecta, y las internas será la produodenal. Las hernias externas van a ocurrir principalmente en la ingle, en el canal inguinal, los bordes del triángulo de Hesselbach o el triángulo femoral, o también llamado triángulo de Scarpa. El triángulo de Hasselbalch va a estar en la pared abdominal inferomedial y va a estar delimitado por 3 bordes, inferiormente por el ligamento inguinal, lateralmente por los vasos epigástricos inferiores y medialmente por la cara lateral del músculo recto abdominal. Vamos a tener la hernia inguinal directa, indirecta y la hernia femoral o crural. La hernia indirecta es mucho más frecuente que la directa
y la femoral, y su localización es lateral a los vasos epigástricos inferiores, ya que su contenido protruye a través del anillo inguinal y profundo para penetrar en el canal inguinal hasta llegar al escroto de los labios mayores. Por el otro lado, la hernia inguinal directa protruye a través del triángulo de Hasselbalch, por lo que es medial a los vasos epigástricos inferiores. En cambio, en la femoral o crural se protruye a través del canal femoral hacia la porción anteromedial del muslo, por lo que su situación es caudal al ligamento inguinal y medial a la vena femoral común. En cuanto a la hernia inguinal directa, las hernias inguinales directas se caracterizan por la protuberancia de los contenidos peritoneales de manera medial a la arteria epigástrica en el triángulo de Hasselbalch. Aquí tenemos una imagen de un ultrasonido en el cual el saco herniario se encuentra medial a los vasos epigástricos inferiores. Algunas características de este tipo de hernia es que es más común en varones, aumenta el riesgo con la edad, es la segunda hernia más común y está asociada a obesidad, antecedentes familiares, alteraciones genéticas y la tos crónica. En esta imagen encontramos un ultrasonido de tejidos blandos de abdomen con transductor lineal, en el cual se observan los planos musculares con patrón fibrilar habitual y estructuras lineales hiperecogénicas en relación con el plano peritoneal, que tras la aplicación de la maniobra de Valsalva hay protrusión, observándose una imagen de aspecto tubular, de bordes regulares bien definidos, cuyo contenido intestinal se observa peristalsis y el cual está medial a la arteria epigástrica inferior, con medición del defecto para fines quirúrgicos, el cual fue de menor de 4 milímetros y no tiene líquido libre circundante. Y por tomografía computada se observa a la izquierda una representación esquemática de una magnificación de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal, donde se muestra una hernia inguinal directa que contiene tejido graso con un pequeño vaso en su interior. Muestran un signo que se llama de media luna, lateral al contenido comprimido y estirado del canal inguinal, incluida la grasa adyacente, el conducto deferente y los vasos testiculares. La hernia emerge anteromedial a los vasos epigástricos inferiores, a medida que no desplaza las imágenes de tomografía computada de superior a inferior. Los vasos epigástricos inferiores se pueden rastrear hasta su origen de anteromedial a inferolateral. El saco herniario sobresale medialmente a su curso y el contenido del canal inguinal se ve comprimido lateralmente por el saco herniario. Aquí vamos a encontrar un signo que se llama el signo de la media luna lateral, esquematizado en esta punta de flecha, en esta tomografía computada en adquisición transversal en fase simple, de abdomen, en el cual se puede observar una imagen de morfología semilunar, el cual de bordes regulares bien definidos, el cual se encuentra lateral, cual se encuentra medial a los vasos epigástricos inferiores en relación al saco de la media luna lateral. Y el saco herniario comprime y desplaza lateralmente el contenido del canal inguinal. En esta imagen se trata de una magnificación de una tomografía computada en adquisición transversal, observando una hernia inguinal directa que contiene tejido graso en el lado derecho. La proyección del lado izquierdo y la proyección de colores se muestra una hernia directa marcada con azul claro, que comprime el contenido del canal inguinal marcado con puntos verdes, y la grasa periférica adyacente marcada con amarillo en una delgada media luna lateral. La arteria femoral común marcada como un punto rojo y la vena femoral son laterales al saco herniario. En cambio, la hernia inguinal indirecta surge lateral y superior al curso de los vasos epigástricos.
inferiores y son laterales al triángulo de Hasselbalch. Características de este tipo de hernia es que es la hernia más común a nivel mundial, afecta más a los hombres. En el hombre se puede ver como una tumoración en el escroto y en la mujer puede producir edema de los labios mayores porque sigue el ligamento redondo. Es más común del lado derecho. Hay riesgo de estrangulación y obstrucción intestinal y también está asociado a anormalidades congénitas. Se trata de un estudio de un ultrasonido de tejidos blandos con transductor lineal en el cual podemos observar como representación esquemática el defecto herniario que es de bordes regulares, bien definidos y poecogénico, el cual nada más como referencia es que se encuentra lateral a los vasos epigástricos inferiores. Aquí podemos observar un estudio de un ultrasonido de tejidos blandos en escala de grises, en donde se observan los planos musculares con patrón fibrilar habitual y estructuras lineares hiperecogénicas en relación con el plano peritoneal. De su lado izquierdo se muestra una imagen en una maniobra de pre-valsalva, en el cual el saco herniario no es visible. Sin embargo, se puede observar la arteria ilíaca externa, señalada con la letra A, la arteria epigástrica inferior, señalada con la letra E, y una rama púbica superior, señalada con una flecha curva blanca. A su lado derecho se muestra ya el estudio ya con la maniobra de Valsalva, en el cual la muestra la arteria ilíaca externa señalada con la letra A, la arteria epigástrica inferior señalada con la letra E, la vena ilíaca externa que está aumentada de tamaño señalada con la letra V, una rama suprapúbica púbica superior señalada con una flecha curvada blanca, y como característica se va a encontrar una imagen de morfología tubular de bordes regulares, bien definidos, heterogénea, a expensas de predominio hiperecogénico, el cual va a estar medial y lateral a los vasos epigástricos inferiores, y el cual se origina de izquierda a derecha. Y aquí tenemos una magnificación de una tomografía computada en adquisición transversal, en donde se observa una hernia inguinal indirecta. Las magnificaciones de tomografía computada a la izquierda y los diagramas a la derecha muestran un defecto facial en el cuello de una hernia indirecta. Las hernias inguinales indirectas sobresalen en superolateral al curso de los vasos epigástricos inferiores, señalados con la letra de color azul. Y tenemos aquí una magnificación de una tomografía computada abdomen en adquisición transversal, observando una hernia inguinal indirecta que tiene contenido colónico. La imagen de tomografía computada a su lado izquierdo y la imagen codificada con colores muestran una hernia indirecta que emerge lateralmente al curso de los vasos epigástricos inferiores, que son los pequeños puntos de color azul y rojos, y que surgen de la vena ilíaca externa y la arteria, los cuales son los puntos de mayor tamaño. Por último, la hernia femoral va a producirse en el triángulo femoral o de Scarpa, el cual está bordeado superiormente por el ligamento inguinal, medialmente por el abductor largo, lateralmente por el borde medial del músculo sartorio. El piso del triángulo femoral está formado por los músculos iliopsoas, pectineales y aductores, y la vaina femoral viaja a través del triángulo femoral y contiene haces neurovasculares. Las hernias femorales son un tipo de hernia inguinal y comprenden una protuberancia de un saco peritoneal a través del anillo femoral hacia el canal femoral posterior e inferior al ligamento inguinal. Las características de este tipo de hernia es que es más común en mujeres de 30 años, tiene una relación 4:1 con respecto a los hombres, es más común del lado derecho y tiene riesgo de estrangulación. Tenemos una imagen de un ultrasonido de la región inguinal a nivel femoral en escala de grises con aplicación doble color, en el cual podemos observar que tras la maniobra de Valsalva hay un aumento en la protuberancia del saco herniario en relación a una hernia femoral, la cual está adyacente a los vasos femorales.
Cabe destacar también la dilatación de estos mismos vasos que están adyacentes a la protuberancia. Y ya aquí tenemos una magnificación de una tomografía computada de adquisición transversal de abdomen a la izquierda y diagramas a la derecha, en el cual muestran una hernia femoral cuyo cuello es medial a la vena femoral común. La vena muestra una concavidad sutil anterior secundaria a la compresión por el cuello y el saco de la hernia. La hernia que contiene grasa tiene numerosas pequeñas venas colaterales distales que se encuentran dilatadas, que son secundarias a la compresión de la vena femoral. También hay datos de edema y justo medial al cuello de la hernia femoral. Y aquí tenemos una magnificación de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal, en el cual se observa una hernia femoral con datos de edema. En la proyección izquierda, la proyección codificada por colores del lado derecho, muestran un saco de hernia femoral marcado o delimitado por una línea de color violeta que contiene edema, el cual está representado de color verde. El saco de la hernia sobresale hacia la grasa del canal femoral en color amarillo y aplana ligeramente o hace efecto de volumen en la cara medial, dando la forma de un embudo. La vena femoral común se encuentra en azul y como punto rojo la arteria femoral. Les dejo la conclusión del tema. Gracias por su atención.